Porque el médico, los profesores, tu mamá, la televisión y hasta los anuncios nos dicen que debemos comer carne porque es sana y necesaria? Es algo que aprendemos desde pequeños, pero ¿de dónde viene esa idea? ¿Qué dice la ciencia realmente? ¿Y aún hoy en día necesitamos carne para vivir saludables? Durante siglos comer carne fue algo que sí representaba una ventaja. Nuestros ancestros dependían de ella porque era una fuente densa de energía y nutrientes, en tiempos donde no había supermercados ni agricultura avanzada. Pero hoy, gracias a la evolución de nuestra sociedad, tenemos acceso a una variedad de alimentos que pueden darnos todos los nutrientes que necesitamos sin depender de la carne. Evolucionamos tecnológicamente, en medicina, en comunicaciones, incluso anatómicamente. Pero muchas personas se han quedado atrás en su manera de pensar sobre la alimentación. Es momento de actualizar también nuestra mentalidad y dejar atrás lo que ya no es necesario. Cuando hablamos de nutrientes esenciales como la proteína, el hierro o la vitamina B12, la carne no es la única fuente. Por ejemplo, las legumbres, la quinoa y la soya son ricas en proteína. Las semillas de chía, las espinacas y el tofu contienen hierro. La vitamina B12 se puede obtener fácilmente de suplementos o alimentos fortificados, que, por cierto, se extraen de bacterias, porque la vitamina B12 es sintetizada por ellas y no por los animales como mucha gente cree. De hecho, estudios recientes han demostrado que el consumo de carne roja y procesada está relacionado con un mayor riesgo de cáncer, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2. La ciencia también respalda que una dieta basada en plantas, bien planificada, es adecuada para todas las etapas de la vida. Entonces, ¿por qué se sigue ofreciendo como saludable y necesaria? Es importante también entender que la industria ganadera es una de las más poderosas del mundo. Financian estudios para promover la idea de que la carne es necesaria y saludable, mientras que ocultan información sobre sus impactos negativos. Esto influye también en lo que aprenden los profesionales de la salud y en las guías alimenticias que nos enseñan desde pequeños. La Organización Mundial de la Salud fue fundada en 1948 y, como muchas organizaciones internacionales, ha sido influenciada en sus primeras etapas por grandes intereses económicos. Uno de los grupos de familias más influyentes en la economía y política mundial durante esa época fueron los Rockefeller, una familia que tuvo un papel importante en la creación de organismos de salud, además de financiar investigaciones y programas relacionados con la salud pública. La familia Rockefeller estaba estrechamente ligada a la industria de la carne, los lácteos y otras industrias agrícolas. En los primeros años del siglo XX, la familia Rockefeller y sus empresas como Standard Oil y otras grandes corporaciones se asociaron con el sector agroindustrial para promover ciertos intereses comerciales, entre los cuales estaba promover la carne como una parte fundamental en la dieta humana. La influencia económica de estas familias promovió que ciertos intereses comerciales influyeran en las políticas de la salud pública de la OMS. Las recomendaciones sobre nutrición que promovían el consumo de animales como esenciales para una dieta saludable fueron impulsadas por estas investigaciones y financiadas por estas grandes corporaciones. Aunque la OMS en su función de salud pública se ha esforzado por basarse en estudios científicos, no se puede negar que la presión de grandes industrias sigue siendo una realidad. Las campañas globales de salud alimentaria promovidas por gobiernos y organismos internacionales a menudo se alinean con los intereses económicos de la industria ganadera. Esto ha ocasionado que durante décadas se promoviera la idea de que la carne es esencial para una nutrición equilibrada, a pesar de las evidencias científicas que apuntan a los beneficios de dietas basadas en plantas. En 2015, la OMS clasificó la carne procesada como carcinógena para los humanos y la carne roja como probablemente carcinógena
basándose en estudios revisados por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer. Sin embargo, la industria cárnica ha financiado investigaciones y campañas para desacreditar estos hallazgos. Por ejemplo, en 2019, un grupo de científicos publicó un estudio en Annals of Internal Medicine, concluyendo que no había suficiente evidencia para reducir el consumo de carne roja. Luego se descubrió que varios de estos científicos tenían conflictos de intereses con la industria ganadera. Durante décadas, la industria láctea ha financiado estudios para promover el consumo de leche como esencial para la salud ósea. Sin embargo, investigaciones independientes, como un estudio publicado en el British Medical Journal en 2014, encontraron que un alto consumo de leche no reduce el riesgo de fracturas y, de hecho, puede estar asociado con un mayor riesgo de mortalidad. A pesar de esto, los organismos de la salud siguen promoviendo los lácteos como fuente principal de calcio. Sin embargo, en los últimos años ha comenzado a surgir una mayor conciencia sobre el impacto ambiental, ético y para la salud del consumo de productos animales. Investigaciones científicas modernas y la presión de movimientos por la salud y el bienestar animal están cuestionando las viejas recomendaciones. Incluso dentro de la OMS ya hay una creciente apertura hacia la promoción de dietas basadas en plantas, reconociendo el vínculo entre el consumo excesivo de carne y enfermedades crónicas como la obesidad, diabetes, cáncer y problemas cardiovasculares. ¿Sabías que muchos gobiernos subsidian la producción de carne y lácteos? Esto hace que se promuevan más que los alimentos vegetales, a pesar de que estos últimos son mucho más sostenibles y saludables. Pero el negocio de la carne y derivados de animales es mucho más rentable. Si te preocupa obtener los nutrientes necesarios, tenemos muchos videos en este canal donde puedes aprender cómo obtener todas las proteínas y nutrientes esenciales con una dieta basada en plantas. Al adoptar una alimentación basada en plantas, no solo cuidas tu salud, sino que también reduces el impacto ambiental y el sufrimiento de los animales. La producción de carne utiliza enormes cantidades de agua, tierra y emite gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. Para producir 1 kilo de carne de res se necesitan hasta 15.000 litros de agua. La ganadería ocupa más del 80% de las tierras agrícolas, pero solo aporta el 18% de las calorías que consumimos. Cambiar a una alimentación basada en plantas es una de las formas más efectivas de reducir tu huella ecológica. Cuestionar lo que siempre nos han dicho no es fácil, pero es necesario para evolucionar como individuos y como sociedad. La carne puede haber sido esencial en el pasado, pero hoy no lo es. Tenemos opciones más saludables, sostenibles y compasivas. El cambio está en nuestras manos. Todas las fuentes que respaldan esta información están abajo en la descripción de este video.